Buenos días para todos. Gracias por atender nuestra invitación para hablar hoy de un tema que suele sonar muy técnico, pero que es puramente estratégico. Vamos a hablar hoy de paquetes tecnológicos, eh, teniendo en cuenta que estos para nosotros son una solución inteligente para el sistema agroalimentario. Hoy no vamos a hablar solo de máquinas o semillas, vamos a hablar de cómo el conocimiento, cuando se organiza y se empaqueta correctamente, se convierte en un motor que mueve todo el encadenamiento productivo. El objetivo de hoy es entender cómo pasar de producir cosas a gestionar sistemas competitivos de alto valor. Entonces, yo quisiera arrancar por algo que siempre nos confunde con el tema de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y es entender qué es una tecnología, ¿cierto? Para unos, la tecnología está asociada exclusivamente al saber cómo, al know-how, a lo que se produce desde los centros de investigación, desde los grupos de investigación, desde los centros de desarrollo tecnológico, lo que hacen nuestros investigadores, que es muy valioso, pero para otros, la tecnología se encuentra simplemente integrada a una máquina al reemplazo de la maquinaria y de los equipos que empleamos para la producción. Y aquí lo importante es que la tecnología engloba todas estas ideas y algo más, ¿sí? Eh, ya que es un paquete de conocimientos organizados de distintas clases, mmm, como investigaciones provenientes de diversas fuentes y a través de métodos diferentes, ¿cierto? Esos métodos diferentes pueden ser investigaciones, inclusive hasta espionaje. Puede sonar muy particular, pero eso es ha sido una estrategia que utilizan en muchos espacios para poder identificar qué es lo mejor que le puede convenir a una solución tecnológica. Listo. Ahorita vamos a definir entonces qué es un paquete tecnológico. A menudo cometemos el error de pensar que la tecnología es simplemente comprar un equipo, como les decía ahorita, pero un paquete tecnológico es es un concepto un poco mucho más robusto, ¿cierto? Imagínenlo como un trípode, ¿cierto? Eh, y ahí tenemos que hablar de software, de hardware y lo más importante del mismo. ¿A qué me voy con eso? Que un paquete tecnológico tenemos el hardware, que es la herramienta física, que es todo lo que nosotros relacionamos con la maquinaria, con los insumos. El software es todo aquello que nos permite llevar a cabo una metodología y lo más importante, el conocimiento y la estrategia de cómo utilizar todo eso que contemplamos nosotros en un paquete tecnológico para generar unas condiciones de productividad y competitividad. Entonces, un componente, el paquete tecnológico tiene unos componentes y estos componentes están pensados a partir de cuatro pilares. El primer pilar es la tecnología de producto. Esa tecnología de producto aquí hace referencia. ¿Cuáles son las características exactas que debe tener lo que producimos, bien sea bienes o servicios? ¿Cierto? El otro componente es la tecnología de proceso, que es todo el know-how, es el paso a paso, los tiempos, cómo hacer las cosas. Eh, el siguiente componente o el siguiente pilar es la tecnología de equipo, que hace referencia a todas esas herramientas específicas que exige ese proceso que estamos llevando a cabo. Y finalmente, la tecnología de gestión es cómo organizamos a la gente y cómo vendemos el resultado de ese paquete tecnológico. Yo quisiera aquí hacerles como una metáfora y pensemos en un paquete tecnológico. Esto es muy sencillo, pero ahorita lo podemos entender de una manera un poco más técnica. Es un paquete tecnológico, pensémoslo como una receta de cocina profesional, en donde necesitamos unos ingredientes que son los insumos, los utensilios que necesitamos para elaborar esa receta. Es el equipo, los pasos, que es la tecnología de proceso y el know-how es cómo hacemos y cómo elaboramos esa receta. Y finalmente la tecnología de gestión es el talento del chef, ¿cierto? Es cómo se vende y cómo presenta esa receta. Finalmente, para poder escalar un paquete tecnológico, esto nos va a permitir que tengamos siempre presente que no es
un fin, sino un medio para poder generar condiciones de productividad y competitividad a lo largo de todos los encadenamientos productivos o de los eslabones de una cadena productiva. Un paquete tecnológico completo no solo nos dice qué hacer, sino cómo administrarlo para que sea rentable, ¿cierto? Nosotros, para poder trabajar el tema de paquetes tecnológicos, aquí me voy a detener un poco, no podemos, voy a volverme a la diapositiva anterior, no podemos enfocarnos en un solo proceso, en uno solo de los pilares de los paquetes tecnológicos. Tiene que ser una actividad integradora porque cada uno se complementa con las actividades o con los inputs o con los outputs de cada una de de estos pilares. Entonces siempre será algo integral, no necesariamente en la misma proporción, porque dependiendo de las necesidades que tengamos o de las brechas que debamos cerrar o de los problemas que queramos solucionar, pues tendrá un peso mayor uno de los pilares eh, que, que pretendamos trabajar, pero deben estar siempre integrados. Siempre va un poquito de cada uno de esos pilares en los paquetes tecnológicos que nosotros creemos. Entonces, aquí les quiero hablar de la conexión que hay entre los paquetes tecnológicos y los encadenamientos productivos. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que se trabaje en alianza y en articulación con todos los actores que hacen parte de una cadena de producción específica, ¿cierto? Entonces, aquí es donde en esta conexión que hay entre los encadenamientos productivos es donde encontramos nosotros donde esa teoría se encuentra con la realidad del mercado, ¿cierto? Entonces, los encadenamientos productivos desde Alimentatec y se toma desde un concepto muy general, son alianzas articuladas de actores que colaboran y coordinan esfuerzos a lo largo de una cadena de valor, que en el desarrollo de su estrategia y objetivos contemplan acciones alineadas para añadir valor a un producto. ¿Cierto? Entonces, un encadenamiento finalmente termina siendo una serie de empresas y personas y entidades que colaboran para llevar un producto a su consumidor final, entendiendo que el consumidor final no siempre es el que compra, no soy yo, el consumidor final puede ser una entidad, un proceso o un ecosistema en general. Entonces, los encadenamientos productivos son ese ecosistema donde opera la tecnología, donde es el que va a garantizar que el paquete tecnológico tenga salida al mercado, porque nosotros no podemos pretender solamente pensar en paquetes tecnológicos para solucionar un problema ya. Si un paquete tecnológico no genera condiciones o no nos soluciona un problema que nosotros podamos mostrarle a los otros y decirle, venga, así sea al interior de las empresas, lo que estamos implementando sí nos está solucionando esto y podemos mostrárselo a otros y decirles que está funcionando, pues no, eso es decir que no tiene salida al mercado porque realmente no generó los resultados que nosotros estábamos esperando. Entonces, ¿cuál es el rol del paquete tecnológico en los encadenamientos productivos? Los paquetes tecnológicos nos actúan como ese estándar de calidad que une todos los eslabones de la cadena y se convierte finalmente en una herramienta que incrementa la productividad de un eslabón específico de la cadena de valor. Cuando nosotros hablamos de cadenas de valor, estas las entendemos como un sistema integral, ¿cierto? Que nos permite fortalecer las condiciones de competitividad y de trabajo en cada una de las empresas. Entonces, para que un paquete tecnológico sea exitoso, eh, nosotros debemos entender que va a densificar el encadenamiento productivo. ¿Por qué? Porque lo que haga cada uno de esos actores o de esos actores de esa alianza, eh, bien va a permitir que el otro aliado que esté en ese encadenamiento pueda hacer bien su trabajo. Entonces, el paquete tecnológico nos permite jalonar y traccionar a los proveedores y mejorar la oferta para sus clientes. ¿Sí? Si yo hago un buen trabajo de proveeduría, por ejemplo, con un productor, el productor va a tener
mejores condiciones en su producción de alimentos, por así decirlo, y un alimento que se cosecha en las condiciones ideales va a permitir que se pueda realizar un proceso de transformación posterior y después todo el proceso de distribución, o sea, genera un efecto multiplicador en una economía territorial. Entonces, esos encadenamientos, el rol de ese paquete tecnológico en los encadenamientos productivos nos va a permitir que haya una calidad homogénea en todos los eslabones de la cadena, que se reduzcan los desperdicios, ¿cierto? El flujo de información en las cadenas a partir de la implementación de paquetes tecnológicos nos va a evitar que tengamos cuellos de botella. Y finalmente, que haya trazabilidad y que podamos rastrear ese valor que le estamos introduciendo a nuestros procesos, a nuestros productos y a nuestros servicios desde el origen. Yo aquí voy a dar un caso práctico en el sector agroalimentario. Es muy sencillo de qué podría ser un paquete tecnológico. Entonces, vamos a mirar esto en una cadena de exportación, por ejemplo, la producción de jugo de fruta para exportación, ¿cierto? En el primer eslabón tenemos un paquete biotecnológico en el que hacen parte de esto los proveedores de insumos, que son aquellos que entregan las semillas certificadas y los biofertilizantes. Entonces aquí entra ese pilar de tecnología de producto. Eh, Continuando como en esta línea de tiempo o en este proceso de encadenamiento, entonces, después de que tenemos esos proveedores de insumos y ese paquete tecnológico, está la finca. La finca es ese punto de producción primaria donde el productor, por ejemplo, aplica el paquete de riego y de poda técnica para esos frutales que estamos fortaleciendo. Entonces aquí entra un paquete de manejo y vamos a hablar ahí de la tecnología de proceso, el cómo hacer las cosas. De ahí pasamos a ese aliado de la cadena que es la industria, donde vamos a hablar de un paquete de transformación, ¿cierto? Todo el tema de la post cosecha, las plantas de empaque, por ejemplo, entonces el paquete de transformación está enfocado a las plantas de empaque con sensores óptimos que clasifican la fruta. Y aquí vamos a hablar de una tecnología de equipo. Y finalmente el mercado, que es a donde nosotros necesitamos que lo que estamos haciendo sea validado. Entonces, y en este paquete, en el mercado, entra a trabajar todo el paquete de gestión, todo el tema de distribución y logística, y ahí ese paquete estaría enfocado a sensores de temperatura en los contenedores y la trazabilidad vía blockchain. Y aquí estamos hablando de tecnología de gestión. Entonces, miren aquí cómo un paquete tecnológico no puede ser o no debe ser específicamente para el inicio de todo ese proceso, sino que integra trabajar en todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta que llegamos a la distribución. Y siempre el mercado será como el centro de trabajo de los encadenamientos productivos, de los eslabones de la cadena y finalmente de la validación de ese paquete tecnológico. Entonces, nosotros podemos tener un paquete tecnológico que contemple esos cuatro pilares porque los debe contemplar, no necesariamente tiene que tener ese paquete muy específico de, de, de manejo, de transformación o de gestión, ¿cierto? Se pueden articular, pero podemos implementar los paquetes en el primer eslabón, pero este nos va a permitir que nosotros mejoremos las condiciones en los otros eslabones de la cadena que ya estamos manejando porque podemos venir trabajando paquetes tecnológicos con anterioridad, ¿cierto? Entonces, mire, la magia, como les decía ahorita, la magia del paquete tecnológico no se queda en la finca, ¿cierto? No se queda solamente donde está el productor, por así decirlo, sino que viaja por toda la cadena, asegurando que al final se reciba exactamente eso por lo que yo pagué. Eso se llama competitividad, ¿sí? Y aquí es como cómo lo vamos a hacer, cómo implementamos esos paquetes tecnológicos, porque a veces dice, sí, la teoría es muy chévere, lo que nos cuentan es muy bacano, se ve muy bonito, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque podría resultar muy difícil hacerlo y en la realidad no es tan complicado, ¿cierto? No se trata, y aquí les voy a hablar del concepto de la caja negra, que es un concepto que en temas de gestión tecnológico se habla porque
de las cajas negras se dice que nadie sabe cómo arreglarlas o a veces cómo descifrarlas, cómo abrirlas, cómo interpretarlas. Entonces, en temas de paquetes tecnológicos debemos practicar la desagregación tecnológica y es abrir esa caja, ¿cierto? Entender qué partes podemos mejorar y qué conocimientos debemos transferir, ¿cierto? O qué conocimientos debemos nosotros apropiarnos para poderlos transferir. Y la transferencia no es solamente entregar un manual, es asegurar que ese conocimiento fluya. Si queremos fortalecer el encadenamiento productivo y los actores que hacen parte de este, los más grandes deben ayudar a los pequeños a adaptar y adoptar esos paquetes tecnológicos. La tecnología no sirve de nada si el factor humano no entiende el por qué y qué es lo que hay detrás de cada uno de esos pasos que hacemos al momento de hacer procesos de transferencia tecnológica. Entonces, ¿qué nos va a permitir implementar un paquete tecnológico en un encadenamiento productivo? Esto que yo les estoy contando aquí es de una manera un poco más coloquial y más bajada a lo a que lo podamos entender todos, porque algunos conceptos son un poco complejos desde la teoría, pero desde la práctica nos interesa que entendamos qué tenemos que hacer para que un paquete tecnológico o cuál es ese rol o o cómo se entiende el tema de transferencia de tecnología al ecosistema en el que nosotros estemos trabajando. Entonces, para poder implementar un paquete tecnológico, nosotros debemos empezar por un diagnóstico. ¿Qué tecnología nos falta? ¿En qué eslabón? ¿Qué problemas estamos teniendo? ¿Qué inconveniente nos estamos encontrando en cada uno de esos eslabones de la cadena en la que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Si nosotros somos productores, debemos identificar cuál es el problema que tenemos con nuestro sembrado, por así decirlo, o en el momento de la recolección, en el momento de cuando estamos esperando que salga la cosecha. Luego tenemos que, una vez identificamos esa tecnología o qué es lo que nos está faltando y encontramos que puede haber una solución, identificar cómo ajustamos esa tecnología al entorno y a la cultura local, porque es que no todo lo que le sirve a una empresa o a un productor o a un distribuidor le va a servir de la misma manera al otro. Sí, hay que mirar cómo lo adaptamos a nuestra cultura organizacional, a nuestro territorio y a las condiciones particulares de esa cadena productiva que nosotros hemos elegido trabajar o en la que estamos trabajando. Y finalmente, tener en cuenta el tema de la capacitación. El conocimiento debe fluir en los actores de la cadena. Yo, en un encadenamiento, no me debo quedar con el conocimiento se tiene que transmitir, porque si no se transmite, no podemos generar las condiciones de éxito para que un paquete tecnológico realmente funcione. Entonces, la tecnología no sirve si el factor humano no sabe por qué se usa. Si nosotros no sabemos para qué sirve lo que estamos, la solución que estamos ofreciendo y el receptor no sabe para qué realmente sirve, no va a funcionar, ¿cierto? Eso es como perder el tiempo y perder la plata, ¿cierto? Entonces, en temas de transferencia tecnológica, de paquetes tecnológicos, nosotros no debemos aceptar las cajas negras. Tenemos que entender ese componente y cada uno de los componentes para poder adaptarlo a la realidad local. La transferencia de conocimiento sin capacitación, la tecnología es solamente chatarra. Y finalmente, es súper importante tener en cuenta el tema de la sostenibilidad. Hay que mirar que tan eficiente es esa tecnología, porque esa eficiencia en la tecnología debe ser un sinónimo de respeto con el ecosistema en el que nosotros estamos trabajando. Y es que en la economía global eh, no compiten los productos, compiten los encadenamientos productivos que estén realmente articulados alrededor de una tecnología y de la implementación de paquetes tecnológicos que nos permitan fortalecer las condiciones de competitividad y productividad. Eh, Finalmente, el paquete tecnológico reduce la incertidumbre y el riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, desde el principio identificamos cuáles son las condiciones en las que nos encontramos y hacia dónde vamos y sabemos que lo que vamos a implementar
a transferir o a cambiar con ese paquete tecnológico, nosotros podemos reducir la incertidumbre y podemos adelantarnos un poco a cuáles son los resultados que nosotros esperamos, y entonces de esa manera también disminuimos el riesgo. Los encadenamientos fuertes requieren transferencia tecnológica real, no solo venta de equipos. Y aquí volvemos a con lo que inicié, los paquetes tecnológicos y la tecnología no solamente son maquinaria, ¿sí? No solamente es cambiar el método, ¿sí? Es realmente hacer que sea un tema integral. Y yo tengo aquí una pregunta que me gustaría que todos pensáramos porque es nosotros en nuestras empresas o en nuestros entornos o en nuestras entidades a las que hacemos parte, invertimos en paquetes tecnológicos que fortalezcan nuestra cadena o simplemente compramos herramientas aisladas para cada uno de esos componentes. Mm, yo, cuando estaba haciendo esta presentación, me hacía muchas preguntas y pensaba, yo le dije, bueno, ¿qué me pueden preguntar cuando terminemos de contarles qué es un paquete tecnológico y cuál es esa conexión que hay alrededor de los encadenamientos productivos y de lo que venimos trabajando nosotros en Alimentatec y en un tema enfocado hacia fortalecer las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional en el departamento? Entonces, surgen preguntas como, implementar un paquete tecnológico completo suena muy costoso para un pequeño productor o para una organización, entendiendo estas como eh, las asociaciones, las corporaciones, las cooperativas o inclusive hasta para las pymes, y cómo justificar esa inversión. Y aquí lo importante es entender que la clave no es ver el paquete tecnológico como un gasto, sino como una reducción de la incertidumbre, ¿sí? Un productor sin un paquete tecnológico apuesta en cada cosecha, ¿cierto? O sea, yo sin tener un paquete tecnológico estoy a la espera de que mi cosecha sea buena, ¿cierto? Con un paquete tecnológico puedo gestionar el rendimiento de la cosecha, ¿cierto? Entonces, y aquí es donde el encadenamiento productivo nos va a permitir que esa inversión y que hace la empresa que compra la cosecha pueda asegurar que tiene un producto de alta calidad, ¿sí? El costo de no tener tecnología suele ser más alto en temas de desperdicios y de baja competitividad. La otra pregunta que me surgió es, ¿qué pasa cuando los actores de la cadena se niegan a adaptar los paquetes tecnológicos, ¿cierto? Entonces, por decir, em, sin, sin ir a discriminar, aquí puedo dar un ejemplo de los agricultores tradicionales. Hay agricultores que dicen, no, yo siempre he trabajado así y yo seguiré trabajando así, ¿cierto? Entonces, mi respuesta o la respuesta con la que me encontré es que siempre la tecnología de gestión y el factor humano son vitales. No podemos imponer los paquetes tecnológicos, tenemos que demostrar cuál es el beneficio y cuál es la mejor vitrina, ¿cierto? Para poder mostrarle a esos productores tradicionales que lo que esos paquetes tecnológicos o esas nuevas ideas que surgen le van a como mejorar las condiciones de de su producción, ¿cierto? La otra es, ¿será que nos volvemos dependientes de las empresas que nos venden esos paquetes tecnológicos? No, ahí es donde entra todo ese tema de la desagregación tecnológica que mencionamos, ¿cierto? Una, un país, una empresa, un productor no compra solamente la caja negra, como les decía yo ahorita. Debemos pasar de ser usuarios pasivos a ser usuarios activos, ¿cierto? El éxito y la soberanía tecnológica nace de entender el paquete y no de rechazarlos. Y finalmente, la otra pregunta que me surge fue el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo encajan esos paquetes tecnológicos con las exigencias actuales en temas de sostenibilidad y, y articulación o con el medio ambiente, ¿cierto? Hoy, un paquete tecnológico que no sea sostenible es obsoleto. Los paquetes tecnológicos en el sector agroalimentario
particularmente, que es lo que nosotros estamos trabajando aquí, están diseñados para que la agricultura sea regenerativa, por así decirlo, donde hay menos químicos, donde hay uso eficiente del agua, donde podamos generar unas condiciones de trazabilidad para poder garantizar unos mercados verdes y que sean amigables y sostenibles en el tiempo. Finalmente, el paquete tecnológico es una herramienta poderosa que tenemos para producir más alimentos, impactando menos al planeta y garantizar de esa manera condiciones de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria y nutricional, y poder aportar ese grano de arena para disminuir el hambre en el departamento de Antioquia, que es como nuestro propósito superior al trabajar estos temas con Alimentatec.